Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a iniciar el curso de física desarrollando dinámica lineal. ¿Qué es dinámica lineal? Es parte de la mecánica, que es parte del movimiento de los cuerpos. Eso es lo que se encarga. Antes de eso, agradecer al Señor, todo por Jesús en espíritu de reparación. Parte de la mecánica que estudia los cuerpos en movimiento, es decir, las causas que provocan que el cuerpo esté en movimiento. ¿Qué causas provocan? Las causas que provocan que ese cuerpo se traslade de un lugar a otro, ¿sí? Interaccionando las causas y efectos, ¿sí? Entonces vamos a tratar lo que es en sí la segunda ley de Newton, donde se va a trabajar en dinámica, ¿sí? Newton, ustedes no se habrán reconocido, ustedes habrán escuchado, Newton se encargó de estudiar el por qué los cuerpos caen hacia abajo, tienen una dirección de manera vertical hacia abajo. ¿Qué hace que esos cuerpos se mantengan en esa dirección y caen hacia abajo? Entonces comenzó a indagar haciendo varios estudios y llegó a descubrir que hay una fuerza determinada, que es la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué hace que el cuerpo? La masa de la gravedad o la aceleración de la gravedad. Entonces, de ahí nace lo que es la aplicación de la segunda ley de Newton a través de los movimientos de los cuerpos. En sí, la segunda ley de Newton, lo que se va a trabajar en dinámica lineal es la ley de la aceleración, ¿sí? Es decir, una fuerza aplicada a un determinado cuerpo que tiene una masa que va a generar que este cuerpo cambie de posición. Cambie de posición y que se genere movimiento y que se dé una aceleración de este determinado cuerpo. ¿Y qué se dice? La aceleración es igual a ¿qué? La fuerza aplicada sobre una masa determinada. Y también, si te dice, hállame la fuerza, ¿qué haces? Fuerza. Antes de eso quede claro que la aceleración, ¿por qué lleva esta flechita? Porque es una magnitud vectorial. Es una magnitud vectorial porque presenta unidad de medida, cantidad y dirección. Es igual, tu padre cuando va así, acelera, ¿no? Acelera a un determinado lugar, se dirige a un determinado lugar. Por eso, al acelerar, cambia su velocidad. Comienza con 20, termina con 30 por circunstancias del momento vivido, ¿no? Entonces, la fuerza también es una magnitud. Yo te pregunto, ¿es una magnitud vectorial, sí o no? Si es, profesor, ¿por qué, hijo? Porque, profesor, yo cuando traslado mis objetos o traslado ciertas cosas, cuando compro mi papá, por ejemplo, compro un mueble o algo, entonces, ¿qué hace? Va a un determinado lugar, va a una dirección, por eso es una magnitud vectorial entre la masa. Ahora, la fuerza, porque es importante, eso lo vamos a estudiar. Fuerza es igual, este M está multiplicando, ¿cómo pasa? Le está dividiendo, ¿cómo pasa? A multiplicar. Entonces, la fuerza es igual más aceleración. Donde F, vamos a indicar, es fuerza resultante. F es la fuerza resultante. Fuerza resultante. Fuerza resultante. Y profesor, ¿cuál es su unidad de medida? El Newton, pues, hijo. Cuando es fuerza es Newton. ¿Sí? Newton. Muy bien. Ahora tenemos M. ¿M qué significa, profesor? M viene de masa del cuerpo. Yo te digo, la masa, ¿en qué unidades? Es igual cuando tú vas al mercado, tu mamita te van a comprar. ¿Qué unidades es? ¿Cómo compras? ¿Cómo le dices, señora, dame 5 kilogramos? La unidad de medida es en kilogramos. Ahora te digo la aceleración. A significa aceleración. Hay que hacer una aclaración importante en la unidad de la aceleración. Aceleración. Hay que ser importante. ¿Qué no dice la aceleración? Es metros sobre segundo al cuadrado. Profesor, Profesor, ¿no era metros sobre segundo? No, hijo, esa es rapidez. Esa es rapidez. Si no tiene dirección es una rapidez. Si tiene dirección es una velocidad. Entonces, vamos a hacer una aclaración acá. Por ejemplo, te lo borramos. Tenemos un móvil acá. Y si acá un B comienza con 2. Con 0. Y acá llega a obtener 5. Supongo que su aceleración es ¿cuánto? A ver, aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué te indica cuando es 2 metros sobre segundo al cuadrado? Que el cambio de rapidez del móvil que se encuentra, si es 0,
cuando se encuentra en cero, ¿qué significa, Ivo? Que el cuerpo va a estar en reposo, sin movimiento del cuerpo. El cuerpo va a estar en reposo, no tiene movimiento. ¿Qué te indica? Que en cada segundo su rapidez va a cambiar en 2 metros sobre segundo. Que en cada segundo, ¿qué te indica? Que en cada, es decir, en un segundo, su rapidez va a cambiar ¿en cuánto? En 2 metros sobre segundo. O sea, que era 0, cambia en 2. Acá va a ser 2 metros sobre segundo. En cada segundo, su rapidez cambia en 2 metros sobre segundo. Es decir, que el móvil va a cambiar, en que en cada segundo que pase, el móvil su rapidez va a aumentar en 2. Entonces acá, cuando hablamos de la rapidez va a ser constante. ¿Sí? Ahí cuando es un tema anterior, es un MRV, la rapidez ahí cumple la función importante, que lo que es constante es la rapidez. Cambio la aceleración. La aceleración en el MRV es constante, cambio la rapidez ya son variables. ¿Sí? Ese es importante en lo que es este tema. ¿Sí? Es importante. ¿Ya? Ahora, conociendo las unidades, vamos a hacernos una pregunta. Dice, ¿cómo aplicar la segunda ley de Newton? ¿Cómo vas a aplicar? Vas a aplicar cuando, por ejemplo, vas a aplicar a través de las fuerzas. Va a depender, las fuerzas, ¿qué va a depender? Si van en contra o a favor. ¿A favor de quién? ¿Cuál es la importancia en esto? La ley de la aceleración. A favor de A, en contra de A. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? A la sumatoria. ¿A qué es igual la sumatoria? Fuerza resultante. La fuerza resultante, ¿cómo lo hacen? Fuerzas que van a favor del movimiento menos las fuerzas que van en contra del movimiento. Fuerzas a favor menos las fuerzas que van en contra del movimiento. ¿Y a qué es igual la fuerza resultante? ¿A qué es igual? Masa por aceleración. Acá lo pones. Masa por aceleración. ¿Sí? Masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, ahí te das cuenta. Entonces, cuando eso que hablamos, ahí dame la más, ¿a qué es igual fuerza resultante? Fuerzas que van a favor de la aceleración menos ¿quién? Las fuerzas en contra de la aceleración, es decir, en contra del movimiento. Entonces ahí tenemos, esto es importante, hay que recordar, por eso hicimos la pregunta. Esta pregunta es importante, ¿sí? Hay que tener en cuenta, muchachos, esta pregunta es importante. Para un sistema, que hablamos de un sistema, ¿por qué? Porque van a actuar diferentes fuerzas, sea a favor o en contra del movimiento, ¿sí? Sea a favor o en contra del movimiento del cuerpo. Y cuando tú generas un movimiento, generas que el cuerpo cambie de posición, cambie de rapidez y se genera una aceleración, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante es masa por aceleración, donde M es masa y A es aceleración. Ahora tenemos un ejemplito bastante bonito. Lo vamos a hallar, a ver. ¿Sí? Lo vamos a hallar. Vamos a hallar, disculpe la botita. Vamos allá. Mira, a ver, atiende. Determina la aceleración determina la aceleración en esos dos cuerpos. Pero tú analizando, observa, hijito, tú analizando, mira, tiene dos cuerpos, ¿no? Esta fuerza va a empujar al bloque de 8 kilogramos o a los dos bloques. A los dos, pues, profesor. ¿Por qué, hijo? Porque están juntos y es la única fuerza que actúa ese cuerpo. Como están juntos, es igual, ¿no? ¿Tu mamá qué hace? No, pero ya Juancito, como el sillón es pequeño, ya, para aprovechar el tiempo, pon otro objeto encima. Tú, obediente a mamita, le pones otro objeto encima del sillón. Y si tú, por ejemplo, comienzas ya, ahora sí, como ya pusiste otro objeto encima del sillón, tú al aplicar esa fuerza al traslado de tu mueble, solo vas a aplicar al mueble o al mueble al objeto que has puesto encima del mueble. A los dos, pues hijo, esa fuerza afecta a los dos. Entonces, la fuerza que se va a aplicar, se va a aplicar a esta masa total, a la suma de las dos masas. Ese es un ejemplo cualquiera. Entonces, demos solución al problema. ¿Qué decimos? Entonces, ¿aplicamos quién?
fuerza resultante, es resultante porque es una sola fuerza. Fuerza es igual a que a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Profesor, ¿cuánto vale la fuerza? Reemplacemos 80 newton, 80 newton. Vamos a poner 80. ¿Cuánto vale la masa? 8. ¿Es masa total, sí o no? Masa total. Sumatoria de la masa 1 masa 2, ¿cuánto sería? 10. Entonces, haciendo un esfuerzo, 10, ¿cómo pasa? Pasa a dividir. Si está multiplicando a una variable, pasa a dividir. 80 entre 10, 8. 8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la fuerza, cuando tú le generas una fuerza a ese cuerpo, va a producir una aceleración de 8 metros sobre segundo. Entonces, es importante que te des cuenta la fuerza, la dirección de la fuerza y la dirección de la aceleración. Eso acá es sencillo, ¿por qué, hijo? Porque hay una sola fuerza, pues. Pero en cambio, si hubiera diferentes fuerzas, ahí tienes que analizar para quienes van a favor del movimiento, quienes van en contra del movimiento. Si fuese en contra de esta aceleración, sería para este lado. Tendría sentido contrario. Entonces es importante, eso es lo que estudia la dinámica, el movimiento de los cuerpos, que se da a través de quién. ¿Quiénes lo causan? La fuerza. ¿Y cuáles son los efectos? Que se genera un cambio, que este cuerpo se traslade, genera una aceleración. Ese es el efecto. ¿Sí? Es importante ¿por qué lleva este nombre? ¿Por qué se estudia la aceleración? Y me gustaría que investigues más, porque esta persona ha generado muchos avances en la ciencia en esos tiempos y ha colaborado con muchos avances. ¿Sí? Con muchos avances ha colaborado, muchas fórmulas que han permitido que la ciencia siga avanzando durante un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces es importante que te des cuenta las unidades. Ya te expliqué por qué metros sobre segundo, porque en cada segundo su rapidez va a aumentar en esa cantidad. Supongo que si te dice, no mamá, tu papá dice, ya hijos, están viajando, ya hijos, salen a correr, están a una cierta velocidad. Y ven, hijo, ya me tengo que ir al trabajo, acelera. Entonces, ¿pero en cuánto va a acelerar? 2 metros o 5 metros por segundo. Entonces, en cada segundo que tu papá avance, su rapidez va a aumentar en 5 metros sobre segundo. En cada segundo va a aumentar 5 metros sobre segundo. Espero que me hagas entender la importancia de la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos, quienes lo causan, las fuerzas. ¿Cuáles son los efectos? Que se genera que el cuerpo cambie a través de una aceleración. Vamos a pasar a 4 ejemplitos más. Gracias.